¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que cerráis el reino de los cielos a los hombres. Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que recorréis mar y tierra para ser prosélito. Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños, o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Van a ser mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Vayan por el mundo, comuniquen el Evangelio a toda la creación. Si no os hacéis como niños, no podréis ingresar al reino de los cielos. El problema es que la mayoría mira a estos niños como unos genios, complicando el tema de la salvación más de la cuenta, cuando se supone que debería de colocarlo con la mentalidad de un niño en forma sencilla. En otras palabras, ciertas temáticas las complican más de la cuenta. Y así como los judíos cierran las puertas, no ingresan ellos y tampoco sus escuchas. Como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, la palabra es una escritura tan variable que se adapta a todas las cosas. Entonces casi que cualquier tema lo puede apoyar de forma automática. Por eso nosotros escuchamos a ciertos expositores y pareciese que se puede apoyar, pero en ciertas áreas también está a favor de otras teorías. El día de hoy vamos a traer un pequeño tema que muchas veces nosotros nunca lo entendíamos porque nuestra mente estaba bloqueada, que por más que nos explicaban un simple punto, no lo llegábamos a comprender. Y esto es en cuanto al tema de la salvación, la cual encontramos en la última comisión que Cristo a sus discípulos, pero resulta que todo el mundo tomó esta comisión para sus propios fines y para sus propias doctrinas, sin siquiera revisar
con detalle qué es lo que Cristo nos está señalando. La misiva viene de parte de el primer y segundo evangelio, mientras el libro de Mateo dice este evangelio, el libro de Marcos dice el evangelio. Vamos entonces a leer el verso que nos dice: id y anunciad las buenas nuevas de este evangelio del reino a todo el mundo. Ustedes ya van a ver de lo que nos están hablando y es algo muy interesante. Como les había comentado, este sencillo y simple verso, por más que nos lo repetían, que incluso la gran mayoría se lo sabe de memoria, no podíamos discernir la enormidad de este suceso. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto depende de una sola palabra, y es este. Es un adjetivo determinativo. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Según las consultas por medio de la web, nos dicen que los adjetivos determinativos concretan o limitan la extensión del sustantivo y expresan una relación de la persona, animal o cosa respecto al espacio, la posesión, la cantidad, etc. Ejemplos: coge este libro, coge estos papeles y ponte a trabajar, que sería en ese caso ponte a predicar, anunciar nuevas noticias. Otro ejemplo más: ya me conozco esta historia, no otra, sino que esta historia. Mateo 24:14 nos decía acerca del evangelio que era este evangelio. Por su parte, Marcos 16:15 se refiere a el evangelio. Pero veamos qué es lo que nos dice el interlineal, porque prácticamente sería casi como finalizar. Por cierto, ese término evangelio solo lo encontramos en el Nuevo Testamento. El interlineal nos dice en la concordancia Strong, respecto a sus significados, que nos dice que es un pronombre demostrativo, pero entre todas las definiciones que se pueden derivar de respecto a este, noten con detalle lo interesante de qué se refiere ese evangelio. ¿Qué tiene que ver el evangelio de Cristo? ¿Cómo fue que predicó Cristo? Aquí nos va a explicar. Nos dice que y son 20, esta, este, estas, estos, esta, ella, cual, aquella, hoy, él, comienza, ellas, ese, esos, tal, cuentos. Ok, aquí entramos en el tema de las parábolas, que son misterios. Y se recuerdan ustedes a quién señalaban las parábolas en concreto propiamente del reino, o más bien sería ¿a quién estaba señalando en forma especial? Excelente pregunta. Ahora el evangelio, este evangelio de las buenas nuevas de Cristo, de lo que Cristo anunció, de su testimonio, se debía anunciar al mundo, ya que la sinagoga por propia elección lo rechazó en aquel entonces. Ya en concordancia, solo en el Nuevo Testamento habíamos dicho de que solo se presenta la palabra evangelio, predicando en las sinagogas de ellos, Cristo, el reino se ha acercado, ya está aquí. Según el libro del profeta Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Mi reino, dijo Cristo, no es de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? ¿De la tierra? No propiamente, porque este lugar había sido confinado junto con sus ecuaces, los ángeles caídos. Fue expulsado de su representación, según el libro de Job y así como el libro de Zacarías, de ir a acusar a sus hermanos con argumentos legales. ¿Más claro? Perfecto. Ok, pero Cristo había dicho en su oración ejemplar que debíamos solicitar la llegada de su reino.
¿Pero no era acaso que ya había venido su reino? Él anunció, está cercano por una parte y por otro se ha cumplido. Se acerca, se ha acercado. Dos ideas juntas. El tiempo se ha cumplido. Las leyes y las profecías y el reino de Dios está cerca. El misterio del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a: para esto soy enviado, a anunciar el reino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué perdidas? ¿No tenían acaso todas las leyes? ¿Y no les fue entregados todas las bendiciones de todos esos reglamentos? Perdidas porque no reconocieron su tiempo de visitación y su cumplimiento. Significado de reino: Basilea, concordancia, reino, reinos, soberanía, poder real. Palabra original, reino, déjanos, tomado y dejado. Dos estarán, uno será tomado y otro será dejado. Dos, pero uno será tomado. Eso fue la ciudad tomada de Jerusalén. Los reinos de su padre. ¿Y qué tal esta? Ya haciendo la conversión respecto a ir a anunciar las parábolas. A vosotros es conocido los secretos, pero no a las multitudes que significan gentiles. A ellos no. Si revisamos por un momento la lista de parábolas básicas de Jesús, porque son más, mínimas expresiones representan parábolas, sería esta lista que ustedes están viendo cerca de 46 títulos, 46 historias o cuentos. Vamos ahora con el tema de lo que queremos anunciar. Este y no otro. Sí, y el de las buenas nuevas. Así despedida arriba del monte, persuadiendo a sus seguidores a que difundan el mensaje que pudieron aprender en los 3 años de ministerio, que por supuesto se centran en Jesús y en ningún otro personaje. Vayan por el mundo, comuniquen el evangelio a toda la creación. Tiene que ver propiamente con su testimonio, así lo dice el Apocalipsis. Los que tienen el testimonio de Jesús. Y además los que guardan los nuevos mandamientos, los que al final de ese siglo o época serían portadores del don profético centrado solo en Cristo. El Maestro no envió a proclamar lo que será un mensaje anterior a su llegada. Repetimos, el Maestro no envió a proclamar lo que sería un mensaje anterior a su llegada. Y esto tiene que ver propiamente con el Antiguo Testamento. En su totalidad corresponde a ese mensaje anterior al Antiguo Testamento o bien Antiguo Pacto que estuvo pasado, próximo, pasado a desaparecer, pasado, con el cierre del templo y la suspensión de los sacrificios continuos porque la ley y los profetas se habían cumplido y llegaron hasta Juan. Así que la orden fue únicamente difundir el evangelio visto a través de las 4 versiones en distintos puntos de vista.